El sistema de bibliotecas les da la bienvenida a este espacio que dedicamos a la dinamización del conocimiento, la extensión cultural y la formación integral de la comunidad universitaria. Visite nuestro portal web bibliotecas.uda.edu.co para mantenerse permanentemente informado acerca de nuestra programación académico-cultural y de las novedades de nuestros recursos y servicios de información. Recuerde que en nuestras bibliotecas y auditorios no está permitido fumar ni consumir alimentos y bebidas. Agradecemos mantener un tono de voz moderado, así como activar el modo silencioso a su teléfono celular y demás equipos electrónicos. Gracias por su atención. Les esperamos en una próxima oportunidad. Sistema de Bibliotecas. Somos el alma de la universidad. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo encuentro del Día del Investigador, un programa del Sistema de Bibliotecas que nos permite conversar de forma cercana y amena con los investigadores de nuestra alma mater, descubriendo sus trayectorias académicas, sus anécdotas, sus triunfos y dificultades. Saludamos al profesor Víctor Manuel Álvarez, el investigador invitado para el día de hoy, así como a nuestro entrevistador, el historiador Eduardo Domínguez Gómez, y al público que nos acompaña durante esta mañana. Víctor Manuel Álvarez es doctor en Historia del Colegio de México. Llegó al alma mater en 1975 para contribuir a la creación del programa en Historia, siendo en aquel entonces uno de los únicos doctores en Historia en Colombia. En los años 80 hizo parte del equipo de trabajo que abogó por una reestructuración universitaria que le diera un perfil de formación investigativa a la mayoría de los pregrados, una búsqueda complementada durante su periodo como vicerrector de la universidad y durante su participación en la creación del Instituto de Estudios Regionales. A lo largo de 40 años, el denominador común de sus investigaciones ha sido el Departamento de Antioquia, trabajando temáticas como la época colonial, el desarrollo social y, en los últimos 15 años, el desarrollo empresarial. Recibamos con un fuerte aplauso al profesor Víctor Manuel. Víctor, muchas gracias, hombre, por aceptar, por fin, 44 años después de empezar el programa de historia, pues podemos tener esta conversación ya de adultos. Y digo de adultos porque es que ese colorcito del pelo ya nos va denunciando. Pero fuera de que nos denuncia, nos hace entender por qué ahora con Víctor se habla del goce de la historia. A ustedes les tocó el goce, a nosotros nos tocó el sacrificio. Acuérdense cuando llevaba Víctor a los archivos de la Biblioteca Pública Piloto, todavía en unos polveros horribles, muy bien organizados, sí, pero nos pasamos una buena cantidad de jornadas. Víctor, muchas gracias, hombre, de nuevo. Con mucho gusto. La universidad ha visto... Esta es mi tarea. Su trabajo permanente y constante. Voy a empezar como en los viejos tiempos que la gente preguntaba de qué apellido sos vos, de qué Álvarez sos vos. Yo soy de un Álvarez muy raro, un pobre mestizo que salió de Sonsón huyendo de yo no sé qué y fue a parar a Bogotá a buscarse la vida de vendedor de manteca. El papá o el abuelo. El abuelo. Salió de Sonsón hacia finales del siglo XIX. Y allá conoció a mi abuela, que era una blanquita de la sabana. Se casaron y nació mi padre en 1917. Nació el padre. Bueno, ¿y el Morales? El Morales es de unos indios del oriente de Cundinamarca. Nunca he podido saber cómo era. Sé que en los censos del siglo XVIII los indios son Morales
y nunca he podido rastrear qué pasó con esa línea materna. Hasta ahí está la incógnita. No, yo me siento orgulloso de decir eso es de indio, pero no sé documentarlo. O sea, es uno de los pocos historiadores que no se da las ínfulas de ser un blanco descendiente de españoles. Ah, no. Quienes están aquí saben que mi gran orgullo es el mestizo, el mestizaje y nuestras raíces indígenas. No puedo decir que negras porque eso sí no tengo, pero... Eso cree. 500 años después de este encuentro entre culturas, ninguno aquí queda exento. Oiga, ¿por qué fue a dar a un colegio de curas, bueno, de hermanos cristianos, el Españat? De los hermanos maristas. Los maristas. ¿Por qué? Porque, a ver, mi padre era un hombre muy trabajador y muy dedicado a sostener su familia. Y mi madre desarrolló como una especie de arribismo en la primera mitad del siglo. Y la idea era que estudiar en las instituciones públicas no daba prestigio ni daba estatus social. Eso era muy democrático, decían ellas. A mí nunca me dejaron ir a una escuela pública. Yo estudié con la señorita Leonor. Y luego, en un colegio de curas, hice el bachillerato en un colegio que en la época se llamaba el Instituto del Carmen, después se volvió Champagnat, es una orden religiosa francesa, Sí. similar a los hermanos cristianos, es la competencia de los cristianos. Los cristianos tienen La Salle y los otros Champagnat. Correcto, aquí eran los de La Salle. Pero bueno, esa orientación desde un principio religiosa, una orientación conservadora, ¿en qué influyó para después elegir ciencias sociales y no ciencias biológicas o ciencias agrarias o ciencias exactas y naturales? Porque según veo, estuviste estudiando Derecho. A ver, en la misma vocación medio arribista de mi madre, cuando yo dije que quería estudiar historia, y se va a morir de hambre. ¿Y eso para qué? ¿De qué va a vivir? Y entonces, eso nos suena, ¿cierto? Nos suena a todos. Entonces un poco como en la idea de, bueno, hay que responder a las expectativas de la familia, me matriculé también en Derecho. Había una situación ventajosa entonces. Las clases del programa de Derecho eran en la mañana y las clases era la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, el programa de Historia era por la tarde. Entonces yo tenía clase todo el día. Sí. Las épocas más complicadas eran los periodos de exámenes, entonces no operamos por semestres, sino por años. Pueden imaginarse entonces cómo era eso. Pero salí. Cuando terminé y presenté mi trabajo de grado, ya tenía trabajo. ¿En el área jurídica? No. Mis profesores, básicamente Jaime Jaramillo, fueron muy generosos conmigo y venga, lo necesitamos a usted para que dicte clases aquí. Ajá. Y entonces del programa de historia dependía una cátedra genérica que llamaba Humanidades, que se daba a los estudiantes de todas las carreras de la universidad. De las Aquí en Medellín se llamó Estudios Generales. Aquí se llamaba Estudios Generales. De los primeros grupos de estudiantes que tuve eran de veterinaria. Y entonces la idea era invitarlos a pensar la historia. Me acuerdo que monté un curso con el título de un libro, el título no, la estructura de un libro de Burkhardt, que se llama Lecciones sobre la Historia Universal, y entonces la idea es que el Estado, la religión y la cultura son las tres grandes fuerzas. Entonces monté un curso con eso. Y en alguna ocasión un estudiante me preguntó, ¿y esto para qué? Y entonces la respuesta que me ocurrió me marcó para el resto de la vida. Es para que se diferencie de sus pacientes. Bueno, pero eso fue saliendo de la Nacional. Hablemos antes de ese asunto.
haciendo el bachillerato en un colegio privado de orientación religiosa, de vocación conservadora, ¿por qué la Nacional y no la Javeriana, no la otra universidad privada? Por descreer. Por lo mismo, había que continuar. O las privadas estaban desacreditadas ya. No tanto. Había una situación particular que me marcó. Tal vez una referencia temporal es útil. Yo terminé el bachillerato en 1961. Y eso quiere decir que soy de los jóvenes a quienes les influyó la Revolución Cubana. Y entonces, muy temprano, todavía estaba en cuarto de bachillerato, ya, comillas, se me alborotó la fiebre. Había que cambiar la sociedad y había que hacer la revolución. Y la íbamos a hacer la próxima semana. Ajá. Estaba ya a la vuelta de Monserrate. Claro, eso era la otra semana. Y obviamente las universidades privadas de Bogotá en ese momento tenían unos sellos que siguen siendo iguales. Los Andes era la universidad de los poderosos liberales y la burguesía. Y entonces, por ahí no era la revolución. Por ahí no. Las Javerianas eran más curas y yo ya había ido a todas las misas para el resto de la vida. Ya no necesitaba más. Y la otra universidad más o menos cercana, más bien, todas las universidades privadas tenían filiación política o conservadora o liberal. Un poco como pasaba aquí. Aquí, distinto en la Universidad de Antioquia, bolivariana eran los conservadores y la Medellín los liberales. Así eran las universidades de allá. Entonces, pues, ¿qué? La Universidad Nacional. Con escándalo de mis amigos y compañeros, porque también pesaba sobre nosotros que había que estudiar Derecho, Medicina o Ingeniería. Y el que no estudiaba Derecho, Medicina o Ingeniería era un pobre patinchado. Y entonces yo quería hacer mis cuentos. He dicho muchas veces en público, en privado, que llevé la caña hasta que terminé mi pregrado en Historia y como a la semana siguiente ya tenía trabajo, pude dejar el Derecho, porque además había descubierto que lo que uno aprendía se perdía por decreto. Cada que había una reforma. Pero en Historia ocurre algo parecido, hombre. No. Lo que uno aprende se pierde cada rato por roscas políticas, ¿no lo está ocurriendo ahora? No. Lo que uno aprende es un acumulado. Para uno. Y eso, claro. Y a estas horas de la vida, con estas canas y estas, voy a contar lo que nos pasó en Concordia. Está aquí Sandra, que es una de mis discípulas más queridas. Estábamos trabajando sobre el desarrollo empresarial de Antioquia y fuimos a parar a Concordia, yo no sé por qué, pero ella y Karim iban a la parroquia y a la alcaldía a ver los archivos. Y yo fui a la notaría. Teníamos unas cosas para buscar y entonces llegué donde la notaria, muy amable me recibió, se quedó mirándome y me dijo, ¿cierto que usted sale en televisión? Por entonces estaba moviendo 100 empresarios, 100 historias de vida que me volvió actor de televisión. Personaje famoso. ¿Usted sale en televisión? Ah, sí, señora. Le dije, es en el programa que se llama 100 empresarios. Ah, entonces usted es historiador. Sí, señora. Muy amable, me facilitó los tomos que necesitaba y como a la media hora vino con 2 niñitos.
y les digo, vea, él es un historiador. Yo suelo relatar esto y lo acompaño de una consideración. Yo sentí lo mismo que el día que llevé a mis hijos al zoológico y les dije, vea, ese es un elefante. Yo pensé que le iban a decir, vea, mijos, donde ustedes sigan por ahí, ¿a dónde van a llegar? Bueno, pero antes de adelantarnos a la vida profesional, esa experiencia en la Nacional fue de mucha militancia política, porque cuando empezamos el departamento de historia también estaba la universidad de ideologizada y vuelta debate político. Porque teniendo una inspiración sobre la Revolución Cubana, su militancia fue con el ML, que eran las ligas social comunistas. ¿Y de dónde saca usted eso? Hombre, es que la publicación del 8 de junio era una cosa muy seria, yo las conocía todas. ¿Por qué las simpatías por el maoísmo y no por el estalinismo? Por lo mismo que quienes han sido mis estudiantes saben, porque creo más en el campesinado que en los obreros. Creo que en nuestro país, todavía hoy, estamos en mora de reivindicar los derechos, las posibilidades y los intereses de los campesinos. Y en el caso de las causas obreras, son absolutamente legítimas y valiosas, pero también, desafortunadamente, todo se ha ido en huelgas y sindicatos. Y sabemos poco de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. En cambio, nuestros campesinos siguen siendo, yo acabo de vivir con unos estudiantes, gente limpia, almas puras, almas buenas, dispuestas a la solidaridad. Y entonces, bueno, confesión de parte, la revolución que había liderado Mao era de campesinos. Y no eran los obreros, entonces yo me sentía más identificado con eso. Con el campesinado. Bueno, y en la Nacional entonces fue un juego entre historia y militancia. Sí. ¿Cuántos años? Todos. Todos los años. Todos los años. Porque empezaste a ser docente y por ahí derecho al poco tiempo al Colegio de México. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo hace un bogotano, bueno, antioqueño, de ascendencia antioqueña, que le ha tenido tanto pavor a la salida al extranjero, al mundo por fuera, y resulta en el Colegio de México? Por dos razones básicas. Una, porque ya ocurría algo que hoy está vigente, que el solo pregrado no era suficiente como espacio de formación. La primera cosa. La segunda, porque mi condición de profesor de la Universidad Nacional fue muy favorable para que me dieran una beca. Entonces, cuando yo escribí al Colegio de México a pedir el ingreso, pude acreditar, yo soy profesor de la Universidad Nacional, y los mexicanos, entonces como hoy, se sienten los hermanitos mayores de nosotros. Y entonces vamos a apoyar a este muchachito. Acabo de vivir la experiencia con un discípulo mío. Yo digo que quienes somos egresados del Colegio de México tenemos a favor una ventaja. Cada vez que recomendamos un muchacho, allá lo reciben. Eso acaba de pasar con Pacho Cibaja. Lo recomendamos y allá está. Acaba de llegar. Y bueno, esa particular condición iba acompañada de otra. Recordemos que los mexicanos habían hecho la revolución. Claro. Para entonces el partido dominante era el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, y nos habían vendido toda la idea de que eso sí era la revolución. Y entonces Villa y Zapata, y entonces, a ver, ¿cómo aprendemos? Lo que tuvimos que aprender es que poquito antes de llegar había ocurrido el asesinato de centenares de estudiantes en Tlatelolco. Correcto. Y, bueno, No fue una cosa más. El Colegio de México tiene origen en unos emigrantes españoles republicanos que tuvieron que irse de España
para huir del franquismo. Durante la Guerra Civil. Y entonces desarrollaron en México, bueno, desde el Fondo de Cultura Económica más otras hierbas. Entonces eso significaba una especie de avanzada intelectual que era más cercana a los intereses latinoamericanos que París. Correcto. Esa era la imagen que teníamos y eso fue lo que encontró. Sí. El Colegio de México era un colegio liberal de militancia política o por el contrario ya empezaron ya a mostrar que la academia era diferente a la militancia. Era el espacio de la formación de la élite mexicana en todos los campos. Correcto. Pero no era ya un lugar de militancia como se estaba todavía en Colombia. La universidad era paramilitar en ello. Pues no paramilitar, sino paramilitar. El sello del Colegio Médico era algo así como cómo mantener la revolución que parezca de verdad. Cómo dar la sensación de que así es, que es verdadera. Bueno, Víctor, en ese momento el viaje al Colegio de México, ¿ya estabas casado? Sí. ¿Desde qué año? Pero no tengo la culpa. Pero sí reincidió. Pero ¿y ahora qué hora cuenta? Entonces tal vez tengo que devolverme. A ver, retornemos. Como yo terminé y encontré trabajo inmediatamente, entonces caí en las redes del matrimonio. ¿Contra quién? Tengo a mi haber que me casó Camilo Torres Restrepo, que era el capellán de la Universidad Nacional. Claro, fue fácil de divorciarse porque usted llamó a la Santa Sede y dijo, me casó un cura comunista y ya acabó el matrimonio. Esa particular condición, comillas, significa, yo suelo decir, voy a relatar otra anécdota de mi generación. Claro, adelante. Algún tiempo después, cuando cumplimos 20 años de haber terminado el bachillerato con mis compañeros del colegio, hicimos eso que se suele hacer, la reunión de la misma promoción. Entonces, dos de nosotros andábamos metidos en este cuento de la sociedad y de las ciencias sociales y decidimos hacer una encuesta. Preguntémosle a los compañeros cuántos siguen casados con la misma. Y resulta que solo uno, el huevón de la clase, era el que seguía con la misma mujer. Todos los demás habíamos cambiado. ¿Por qué eso? Porque esa generación es la que presenta por primera vez la decisión de la nueva insurgencia femenina, la vinculación de las mujeres a la vida laboral, etc. Y entonces los matrimonios de esa generación se rompieron muy fácilmente, todos. El matrimonio Entre los historiadores es ya una tradición que no basta con una o dos. Hay que hacer colección. Entonces yo no soy historiador, hombre. Porque yo soy otro de los bebones que tiene 40 años de casado. Ya no 37. ¿Oíste, Víctor? ¿Y qué año fue ese matrimonio? 66. 66. Estaba Camilo todavía en la iglesia. No había abdicado ni se había ido para el monte. 66. Prontico se iba para el monte. Sí, sí. Bueno, y ese nos íbamos con César Cortés y con otros. Solo que yo me mamertié. Bueno. Sí, porque ya pasó del ELN, pero a las simpatías con el maoísmo, que era diferente. En ese primer matrimonio fue ¿de cuántos años? 4. Luego otro matrimonio. Sí. Y después en ese segundo matrimonio llegó a Medellín a trabajar, pero ahorita contamos el asunto, ¿cierto? ¿Cómo fue? Pero primero veamos por qué lo ubicaron. ¿Fue una recomendación de Jaime Jaramillo Uribe o de quién que lo recomendaron aquí en Antioquia para que viniera a ayudar a fundar el departamento de historia? Porque había en Colombia 2 historiadores con título doctoral. Víctor Álvarez, ¿y quién era el otro? Javier Ocampo. Ocampo López. Javier Aguadeño. Pero está en Tunja. Está en Tunja, sí. Bueno, a ver.
En 1971, mientras yo estaba haciendo mi posgrado, hubo un gran movimiento estudiantil en Colombia que incluyó universidades privadas, nacieron unas líneas políticas, en la época que nació el MOIR. Correcto. Y obviamente eso produjo la llegada del primer Pastrana y entonces la primera ajuste de cuentas en la universidad pública. La universidad era el foco de la rebelión en Colombia y había que pararla. Yo había sido activista estudiantil y activista profesoral. Y entonces, cuando fui a regresar en 1973, estaba en la rectoría un godo de Marinilla que se llamaba Luis Duque Gómez, que hizo la barrida de los alborotadores. Y entonces yo me quedé sin trabajo, volví al país con mujer y una hija, y no tenía trabajo. Para fortuna mía, lo mismo había pasado aquí. Aquí los profesores, unos profesores de sociología, unos profesores de antropología, habían tenido que irse porque Buscaron un asunto aquí también era Duque. Sí. Aquí era Luis Fernando Duque. Fernando Duque. Buscaron una disculpa legal que era decir usted no se ha graduado, entonces de ahora en adelante profesor universitario solamente graduado. Y entonces una universidad del sur, la Universidad de Nariño, tenía un rector muy llamativo, que andaba buscando militantes revolucionarios para su profesorado. La Universidad Roja. Iba a ser la revolución en Pasto. Y entonces no sé bien de qué manera me llegó la noticia de que necesitaban profesores de historia en la Universidad de Nariño. Sí tengo memoria de una cosa muy grata. Yo tal vez mandé un telegrama o algo así. No fue llamada telefónica en todo caso. Y el rector en persona me dijo, nos interesa mucho que usted venga. Y como yo era el segundo doctor, estaba chicaneando. Yo era muy notable. Le dije, pero a mí me gustaría conocer primero la universidad. Pues sepan ustedes, me situaron pasajes, me mandaron el carro de la rectoría a recogerme al aeropuerto para ir a ver cómo era. Y sorpréndanse, en 1973 yo ganaba 9.000 pesos mensuales, que no ganaba ni un ministro. Bueno, ahí la mamá se dio cuenta que no había perdido el tiempo. ¿Qué pasó? Que había salido de la Universidad del Valle Ricardo Sánchez. Sí. De aquí habían ido Hernán Henao y José Miguel Wilches. Correcto. Y Betancourt. Y entonces hicimos... ¿Cuál Betancourt, Fabio, o cuál Betancourt? No. Pero sociólogo o historiador. Filósofo. Se me escapa el nombre. Bueno. José Miguel y su mujer de la Universidad del Valle, de la Universidad Nacional habían salido otros colegas y de aquí había llegado por fortuna un hombre que amé inmensamente que se llamaba Hernán Henao. Y Dorita, su esposa. Y Dora Tamayo. Éramos una especie de bichos raros en Pasto. Ajá. Teníamos la ventaja, virtud de hablar. Para la época no había celulares, ni entonces había que hacer así. Lo más avanzado era el stencil, ¿no? Y nuestra mayor diversión era reunirnos a comentar cosas, a desarrollar preocupaciones. En 1974, a fines del 74, aquí cambió la correlación. Y entonces llegaron los liberales. Cayó, comillas, el régimen reaccionario.
y empezó, es duro decirlo, pero empezó el cogobierno. El cogobierno. El cogobierno. Obviamente, muy rápidamente, Hernán fue reintegrado. Y Hernán estaba en la Facultad de Ciencias Sociales, supo que estaban planeando la creación del programa. Dijo, yo conozco un historiador que esté en Pasto. Me llamaron. Sí, les relato esta anécdota. Habíamos creado la Facultad de Economía y estábamos formando los primeros economistas en esa universidad. Y obviamente la idea era, un economista no es un echador de carreta. Yo me había ido con un grupo de estudiantes al Putumayo a hacer encuestas sobre la situación de las zonas rurales. Para entonces se podía andar por allá. Y entonces yo estaba en el Putumayo y cuando regresé, mi esposa entonces me dijo, llamó Hernán, que si te quieres ir para la Universidad de Antioquia. Yo no le dije si sí o no, yo le dije sí. Tú verás si lo llamas y le dices que no. Un chantaje adicional, yo quiero estudiar historia. Y entonces, suele pasar, yo les repito a los muchachos para que aprendan. Ese fue el poder detrás del trono. En estas familias uno siempre dice la última palabra, sí señora. Sí, mija. Bueno, pero hay que hacer justicia con los nombres de las esposas, porque siempre dicen la esposa de Eduardo, la esposa de Víctor. ¿Quiénes eran las esposas? Nombres propios, porque es que eso tiene nombre propio. Tienen nombre propio. Claro que tiene nombre propio. La primera. La primera se llamaba Clemencia Bonilla. La segunda. La segunda, cuando yo la conocí, se llamaba Ivonne Suárez. El día que yo la visité en su casa, estaba leyendo una novela y una puta francesa era Ivonne. Y entonces yo le dije, su nombre es Juana. Rebautizada. Esto en la lengua castellana es Juana. Desde ese día fue Juana. Juana. Y Juanita sí la conocimos en el departamento de historia. Después ya se volvió a ser Ivonne. Después recuperó su nombre para olvidar las viejas relaciones. Bueno, entonces la historia, algunos de ustedes me la han oído, entonces fue primero mi amiga, después mi novia, después mi compañera, después mi esposa, la mamá de mis hijos, mi discípula, mi colega, la ex, la mamá de mis hijos y va en la abuela de mis nietos. Ahí va, ahí va. ¿Cuántos nietos son? Dos. ¿Y cuántos hijos? Dos. Se llaman Juana, Juana del Pilar y Juan Carlos. ¿Y Juan Carlos no es Víctor? No. Víctor 2. Juan Carlos. Bueno, ni siquiera rompió la tradición. Juan. Pero Juan es el mayor. Correcto. ¿Y los niños entonces se llaman cómo? Los nietos. Juan Diego y Juan Andrés. Creativos, increíblemente creativos, muy bien. Sí, Juan. Muy bien, en la vinculación al departamento de historia entonces empezó. Aquí los países habían ya organizado un temario, ya aquí cuando los 40 años del departamento contamos esa historia públicamente, empezaron a contar una historia muy decorosa. Yo les decía, ¿verdad? La historia es por contando la verdad. Esto no se escribió en los academias, no se escribió bien elegante, se escribió por allá en un prostíbulo allá arriba, y unos profesores que se mantienen en rumba escribieron la primera versión del programa y eso se aprobó a punta de debates internos muy importantes. Pero bueno, usted llegó y ya está el programa listo. ¿Cómo fue esa vinculación? ¿Cómo fue la relación con el profesorado acá? ¿Hubo resistencia? Fue muy particular. Jamás nadie me preguntó por mis realizaciones académicas. No les importaba. Porque había me detalle. Preguntaron si era consecuente. Y ser consecuente era simpatizar con la revolución, estar de acuerdo con las causas revolucionarias. En alguna de las Jamás se preocuparon si yo había leído un libro. Sí, si había sido parte del sindicato y si había sido militante.
Y esa fue mi credencial para ingresar a la Universidad de Antioquia. Solo la mía no, yo lo he relatado por escrito. Sí, sí, sí. Para la época, ese era el resultado del cogobierno, se vinculaba al que era consecuente y se perseguía al reaccionario. Claro. La gente que traía el colombiano y el tiempo debajo del brazo tenía que esconderlo. No solo eso, ya aquí en la universidad yo debo decirlo, tuve que pelear a brazo partido para defender unos curas, porque los querían echar, porque había un programa de estudios bíblicos y la idea es que eso era malo. Y yo, descreído militante revolucionario, he creído siempre en la libertad de cátedra y estimaba que era indispensable respetar la presencia de ellos. Y me tocó más de una vez enfrentarme a los que decían que hay que sacar 2 putos curas. Que porque la religión era el opio del pueblo. Claro. Pero los historiadores sí sabemos que la religión hay que estudiarla, hay que tenerla clara. Sí, sí. Pero eso fue una coyuntura muy especial porque fue cuando la apertura universitaria, que la universidad pública triplicó la capacidad. Claro. Entonces a todo el que pasara por el frente le decían, usted es consecuente, éntrese. Situémonos en el tiempo. Una de las estructuras demagógicas de los liberales se llama Alfonso López Miquelsen. Cuando él llega al poder es que se cambia la correlación aquí y en otros lados, y él, comillas, había amenazado como su papá que iba a hacer la revolución. Yo fui parte de quienes hicimos como simpatía con una cosa que llamaba la JMRL, la Juventud del Movimiento Revolucionario Liberal. Y, comillas, una forma de hacer demagogia fue ampliemos los cupos universitarios. Esta universidad tenía 3.000 estudiantes y en 2 años pasó a 15.000. Sí, sí, sí. Sí. Y obviamente había que enlazar profesores. Bueno, pero hay una cosa que... Nadie se había calificado para ser profesor. O sea, nos habíamos calificado para ser historiador, antropólogo, sociólogo, médico, ingeniero. Y terminamos de profesores. Pero hay una cosa que sí caracterizó y fue fundamental en el departamento de historia, lo digo yo porque estuve desde la segunda promoción, es que ustedes rompieron, y cuando digo ustedes es Beatriz Patiño y Víctor Álvarez, rompieron con la tradición de ser profesor que predica para meterse al profesor de archivos y de búsqueda de la fuente, porque eso para nosotros era completamente nuevo. La paleografía, la clasificación, todo eso era cambiar el acento, aunque todavía las clases seguían y siguieron durante mucho tiempo como luchas ideológicas y conversaciones. De todas maneras hubo una forma de buscar la profesionalización del historiador como real historiador, porque la gran mayoría de nuestros colegas, de los profesores nuestros de ese tiempo, leían libros y nos contaban. Eran eruditos. Eran eruditos cuando lo sabían. Que fueron 2 o 3, tampoco era pues mucha cosa, pero sí fue interesante. Porque... No me pongas a hablar, por favor. Pero realmente las discusiones fueron avanzando y el departamento fue transformándose ya en un departamento de investigación. Usted cuenta por aquí que fue decisiva la participación suya ya cuando estaba aquí en la universidad y en la parte administrativa en los cambios hacia la universidad investigadora y particularmente que los pregrados tuvieran investigación desde temprano, cosa que aprendimos muy claro y yo también lo defendí mucho. En el sentido de que no hay que esperar a que el estudiante llegue a 5º semestre para empezar a meterse a las fuentes. No solo en historia, yo creo que en comunicaciones, en todo, en el área política, en derecho, el estudiante debe llegar a investigar desde el primer día de clase. Y eso transformó la universidad muy duro. Pero ¿cómo fue esa resistencia interna? Relato 2 anécdotas. En una reunión de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales, la idea era, profesores, necesitamos investigar. Y una mayoría decidió que era un atentado a sus derechos laborales exigirles investigación, que a ellos los han contratado para dar clase. Y entonces una reivindicación laboral era solo dar clase.
¿A mí quién me obliga a investigar?, me dijo uno. Y yo le dije, esos estudiantes. Bueno, ¿por qué? Porque prevalecía una noción de que el profesor del curso tal, cualquiera que fuera, física o historia europea o anatomía, había un manual que habían hecho en alguna parte. Y entonces el profesor estudiaba el manual y se lo explicaba a los estudiantes en clase. Y eso era la tarea docente. Ir más allá, pues era como un atentado a su derecho. Muchos profesores, debo decir algo más. Esto sí, jamás lo he relatado por escrito. Yo había hecho parte de una lucha profesoral por limitar el número de clases y el número de cursos y horas que daban los profesores. Con una consigna: si un profesor tiene más de 3 cursos, pues no puede investigar. Entonces, no más de 3 cursos, no más de 12 horas semanales, con el propósito de que las otras 28 horas signifiquen avances, investigación, trabajo. Bueno, para muchos colegas eso los volvió profesores de cátedra con salario de tiempo completo. Y entonces tuvimos colegas que daban clase y se iban a jugar billar o a beber a las cantinas. Colegas que tenían sanandresitos. Jardines infantiles. Bueno, lo que quieran, cierto. Menos eso de aprovechar las horas que eran para eso. Y entonces, un grupo grande, debo decir, más o menos la mitad de los profesores que participábamos de las asambleas de la Asociación de Profesores, dijimos, esto no puede seguir así. Había una coyuntura particular en la Facultad de Ingeniería, yo no sé, más de 100 estudiantes habían perdido 3 veces las materias, habían perdido 5 veces, y la reivindicación estudiantil se llamaba semestre especial. Y semestre especial quiere decir que no salían por bajo rendimiento. Entonces, venía el paro, la manifestación, la asamblea, semestre especial. Esa coyuntura pasó, más bien, eso pasó unas 2 o 3 veces. A la 4ª vez, muchos profesores dijimos, no puede ser. Y no puede ser por una razón. Después documentamos eso, lo estudiamos con cuidado. Para que ustedes sepan, entre 1975 y 1985, en esta universidad se cursaron 5 semestres. Era un semestre por año. 5 semestres. De los 20.000 estudiantes que teníamos en 1975, llegamos a 4.500. De los 15.000 que presentaban admisiones, llegamos a tener unas admisiones de 800 aspirantes, porque esta sociedad no creía en esta universidad. Más, en 1977 hubo quien hizo un estudio y dijo, vea, vendamos esa universidad. Eso crea un buen centro comercial. Con el presupuesto que da el Estado, podemos mandar a todos los estudiantes a estudiar a Oxford becados y nos sale más barato. Esa particular situación significaba además que nuestros egresados no tenían mercado profesional. Usted estudia en la Universidad de Antioquia, usted no sabe un carajo. Usted es mal estudiante. A usted le regalaron la nota. Cuando no era que le decían que era guerrillero. Ah, bueno. Usted no sabe sino hablar mierda. Y entonces, un ejemplo que después pudimos ilustrar. La Universidad de Antioquia
en un programa cualquiera, ya dije lo de historia, la Universidad de Antioquia en 10 años de la Escuela de Derecho graduó los mismos profesionales que la Universidad de Medellín en un año. Y como estamos hablando de historia, en historia cuando cumplimos 10 años habíamos graduado 10 estudiantes. Sí, sí. 10 estudiantes. Eso les muestra cuál era el estado de cosas. Pero era muy consecuente. Había una huelga en el taller de mecánica de Itagüí, entonces había solidaridad con el taller de mecánica de Itagüí. Los campesinos de la vereda de no sé qué están reclamando porque el INCORA, solidaridad con los campesinos de la vereda de Mapanche en Tunja. Éramos muy solidarios con todo, menos con la academia. Yo una vez dije presentando los resultados del proyecto de la autoevaluación institucional con miras a la reacreditación, que en ese tiempo nosotros padecíamos la universidad y la sociedad colombiana padecía la universidad pública en general. Alguien se alborotó y me dijo, no, profesor, no es por ese lado. Y yo, hombre, mire los contrastes. Realmente la universidad en ese tiempo era un lastre, toda la universidad pública, porque estaba ideologizada. Pero entonces, ante esos resultados, muchas personas militantes de izquierda, radicalmente militantes de izquierda, fueron como reconvirtiéndose. Y entonces les pasó algo así como el que pelea con la mamá y después empiezas a adorarla y a decir que no ha pasado nada grave, que antes la mamá por ellos fue incomprendida. Hoy son unos defensores de la democracia diciendo que Colombia realmente no merece la lucha armada ni la lucha guerrillera, que esos asuntos son atentados terroristas contra la democracia. ¿A usted le pasó lo mismo, no? No, hay dos cosas distintas. Eso se lo han adjudicado a Roosevelt, a muchos otros. La idea es que un joven que no es comunista no tiene corazón, pero un adulto que sigue siendo comunista no tiene cerebro. ¿Qué significa eso? Significa que encontramos muchos, incluido mi amigo que entregó su vida, lo mataron ahí en el instituto. Encontramos que si queríamos de verdad servirle a esta sociedad, era trabajando en nuestro campo. Que lo que esta sociedad necesitaba no era habladores de mierda, sino buenos historiadores. Y si usted sabe construir la historia, bueno, sirva la causa política que quiera, pero trabaje con los documentos, construya, analice, contribuya a la memoria colectiva. Así es que podemos cambiar la sociedad, no echando discursos, hablando mierda y siendo solidarios con. Y entonces sí, en nuestras áreas, quienes habíamos jugado un papel importante en distintos campos, dijimos, vamos a cambiar esta universidad. Y sí, exactamente, arrancamos como por un proceso que era, necesitamos que la universidad sea distinta. Necesitamos que la universidad produzca saber y no simplemente repita. Esa es la bobadita. La transformación. Es la bobadita diferente. que hoy se llama grupos de investigación, dimensión investigativa. Yo no sé decir de hoy, pero sé decir que hace 10 años esta universidad ejecutaba 150.000 millones anuales en investigación. Sí, ese fue el viraje de los años 90. Y que todos los profesores ahora se avergüenzan de no ser investigador. A mí me divierte mucho, porque siempre es posible preguntar, ¿qué estás haciendo? No, estoy entrando. Qué bueno, cierto. Ya da pena no investigar. Por contraste con lo que les relaté, a mí, ¿quién me obliga? Ya como que da pena, entonces se inventan cómo hacer para que la cosa parezca que sí. Pero bueno, eso
le ha dado a esta universidad un sello distinto. Tal vez lo que nos diferencia de las otras universidades es que aquí sí de verdad queremos que la cosa de producir saber sea verdad. Y entonces ha habido todo tipo de cosas raras, ¿cierto? Yo mismo he tenido que vivir una experiencia muy particulares. Era un bicho tan raro que cuando se creó una facultad de ciencias humanas, los directivos de esa facultad dijeron, ¿y quién puede liderar la cosa investigativa? Y entonces sí, yo fui el primer director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Humanas, solo porque iba al archivo. Eso. Solo porque, comillas, era historiador y no profesor de historia simplemente. Y bueno. Ni repetía libros. Pero mire, hay una actividad que en la universidad, que ha sido muy polémica en la universidad. ¿Por qué cerraron el Liceo Antioqueño? Por las mismas razones, porque querían que no hubiera más revolución. No. Víctor estaba de vicerrector académico. Además dice que fui yo. Además dice que fue el que la cerró. ¿Qué tal que una universidad la decida una persona? El Consejo Superior. Cierto. Pero como de alguna manera tengo que ser un hijo de puta, yo fui el que cerró el Liceo Antioqueño. Cuente cobro. ¿Qué ocurrió? Que los egresados del Liceo Antioqueño que habían aprobado sus materias tenían derecho propio a ingresar a la Universidad de Antioquia sin presentar pruebas de admisión. Y en el Liceo Antioqueño se aprobaban las materias porque los estudiantes amenazaban al profesor. Si perdía la materia, el profesor corría el riesgo de que lo mataran. Ocurrió, les digo, sí, a mí me tocó jugar un papel ahí. En una reunión de profesores, yo les compartí una cosa que es verdad en mi vida. Yo quería que mi hijo estudiara aquí. Y lo que he descubierto es que aquí no, que esto no es el espacio de formación de ningún joven. Los invito, profesores, a que ustedes y yo convirtamos esto en el espacio de formación de nuestros hijos. Y entonces me dediqué a indagar. Ninguno de los profesores del Liceo Antioqueño tenía hijos estudiando en el liceo. Y ocurrió lo mismo en la universidad. ¿Por qué, profesor? Usted no cree en lo que hace, ¿cierto? Y eso significaba un clima espantoso. El liceo simultáneamente tenía un restaurante y ese restaurante significaba que el bus esperaba a los estudiantes en la puerta de Barranquilla, los llevaba al liceo a almorzar y entonces cada vez que había alguna cosa, los vidrios de los buses estaban destruidos, los comedores vueltos mierda a punta de golpes y bombitas. Hicimos el intento durante 2 semestres. Vean, mejoremos esto, veamos qué pasa. Conocimos casos de profesores que auspiciaban el paro del liceo porque eran profesores de tiempo completo de otros 2 liceos. La situación se volvió de tal manera insostenible que el Consejo Superior creó una comisión para indagar como todos estos pormenores y otra víctima de la violencia era gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, a quien también asesinaron. Sí. Antonio Roldán era simultáneamente egresado del liceo.
y estaba el doctor Joaquín Vallejo, que había sido profesor del liceo y un personaje, los dos ligados afectivamente al liceo, y los dos eran los pregoneros, tenemos que parar esta vaina. Y obviamente fue una decisión del Consejo Superior. ¿Cómo se hizo? ¿Se acabó el liceo? ¿Quién redactó la ponencia proponiendo que se acabara el liceo? No. Fue un proceso. Primer capítulo. Como el liceo no puede funcionar, vamos a buscarle cupo en otros liceos a todos los estudiantes. Y se garantizó que todos pudieran seguir desarrollando sus cursos en otros institutos. Pero desde la Secretaría de Educación se crearon los cupos y se generaron alternativas distintas. Y al segundo semestre ya no admitamos estudiantes al liceo, sino ampliemos los cupos en los otros liceos. Dentro de la universidad había, pueden ustedes imaginarlo, una larga tradición de que ese liceo era como una gran gloria de la universidad. Y muchos de quienes estimaban que debía ser de esa manera, decían, bueno, busquemos caminos. Se hicieron N ensayos, nada funcionó, hasta que finalmente el Consejo Superior dijo, más o menos la noción, no sé decir con exactitud quién, pero alguien notable en el Consejo Superior dijo, rescatemos esas instalaciones de Robledo para que sirvan para algo. Y trasladar a algunas facultades. Mire, resulta que el tiempo se nos está agotando, pero hay una pregunta, antes de darles la oportunidad de que pregunten o comenten algo que me parece interesante. Después de toda esa historia del empresariado, ya de haber desarrollado todas estas nuevas monografías y biografías y todo el programa sobre el empresariado antioqueño, ha cambiado la percepción acerca de la calidad de nuestros empresarios. Sí. Porque cuando uno desde la izquierda lo mira, entonces dice, hombre, esta gente es sospechosa, esta gente no paga impuestos, esta gente es tramposa, esta gente tal cosa. Yo personalmente tengo una imagen todavía muy parecida. No creo en la honestidad de los empresarios antioqueños. ¿Se puede creer en ellos? Sí. Sí, por una razón básica. Porque lo que hemos aprendido son tres cosas básicas. Una, son innovadores. Aquí es donde un señor es capaz de comprar una fábrica de vidrio y volverla a prendar. ¿Porque se encontró una huaca? No, porque trabajó consistentemente, porque aprovechó una coyuntura internacional de importación de vidrios y bueno. Acabo de relatarte, aquí es donde un señor tiene una tienda que vende, oigan ustedes, vende maíz, frijol y arroz en Guayaquil. Y un día oye a un campesino que llega a comprar trigo y miel para hacer comida para las vacas. Y entonces el señor dice, vea, ensayemos. Y consigue un campero Willis viejo y el motor del campero para mover y moler salvado, miel, y produce una cosita que se llama concentrado. Está establecida en Medellín una firma internacional y ese señor que se llama Aurelio Llano llama a su cuñado Gilberto Soto y le dice, ¿por qué no armamos una cosa de concentrados? Y eso es soya. Y en el mismo campo, un poco después, un señor descubre que si mezcla distintas cosas y usa como ingrediente básico el maíz, va a producir otro tipo de concentrado y eso se llama contegral. O
lo que nos motivó inicialmente a preguntarnos por esto. La pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es posible que un personaje, un campesino analfabeta de la pata al suelo, nacido en Girardota, llegue a ser el hombre más rico de este país? Fue tramposo, fue contrabandista, no, fue Pepe Sierra. ¿Y cómo lo hizo? Creando, innovando. Ustedes se imaginan, algunos de ustedes me han oído esto, se imaginan que una persona en 1887 controla el negocio de degüello de ganado, producción de aguardiente, producción de miel y monopolio de tabaco en medio país y esté en Bogotá. O que cuando pase la guerra de los 1000 días tenga más plata que el Estado colombiano y financia al Estado. Claro que todas Eso quiere decir que aquí hay algo. Detrás de cada historia de las que hemos estudiado hay cosas maravillosas de capacidad de trabajo, de creatividad. Todavía viven los señores que tenían un tallercito para arreglar estufas eléctricas. Y todavía vive don José María Acevedo. Y empezaron arreglando estufitas eléctricas. Y eso es hacer. Obviamente, ha habido otras historias, ha habido contrabandistas, ha habido chanchulleros, ha habido contratistas del Estado. y paramilitares. Pero esos no son lo que nosotros calificamos como empresarios. Exactamente. Empresario es aquel que de veras crea, innova y con su acción establece nuevas realidades. Aquí hay algunos jóvenes que han participado conmigo viendo cosas. Hay dos que acaban de ir conmigo a Salgar, viendo que un señor en el siglo XIX importaba vacas, Holstein, para desarrollar ganadería. Un señor de Salgar importaba vacas y trajo y se convirtió en el gestor del desarrollo de Holstein en Antioquia. Nos va a quedar pendiente un capítulo para mirar qué diferencia hay entre los casos individuales biográficos y esa forma de aprovecharse del sistema socioeconómico, porque es que ahí es donde se nos esconde el sistema de poder y donde hasta la honestidad falla, o la honestidad se mantendrá. Hay que mirar cómo se aprovechan de las circunstancias y entonces por eso se amasan grandes capitales, pero no dice, en el capitalismo hay una particularidad. El mayor capital, y eso lo aprendí de don Alejandro Ángel, es el buen nombre. Y el buen nombre no se construye artificialmente. Usted estaría en condiciones de hacer un negocio, vender, comprar, depositarle el dinero a alguien de cuya honestidad sospecha. No, cierto. ¿Y eso qué significa? Que tener buen nombre es tener clientela, mercado, posibilidades. Entonces no es que quieren irse para el cielo, es que es buen negocio tener buen nombre. es un buen negocio tener buen nombre. Un señor que vende telas, un día resuelve que va a hacer algo más que vender telas. Y entonces que es bueno hacer una camisita con la tela que no vendió y un pantaloncito con la tela que no vendió. Por eso cuando venga Sears y el presidente para América Latina de una cadena comercial que se llama Sears, se quedará mirando el local y dirá, con el tiempo esto será un éxito. Y efectivamente fue un éxito. Un éxito. Y ese éxito ya no es colombiano. Ya no. Muy bien, ¿alguna inquietud?
pregunta, un comentario. Despacio, despacio, de a uno, de a uno. Bueno, entonces vamos a agradecerle al profesor con un aplauso y una felicitación por el trabajo. Muchas gracias, Víctor. Como suelo decirle a mis estudiantes, lo único que yo he hecho es tratar de cumplir con mi deber nomás. Muchas gracias, hombre Víctor. Bueno, entonces, estamos, el plan que te contaba...